Bienvenidos a nuestra siguiente sección sobre enlaces químicos. Ahora que sabemos cómo están organizados los electrones en el átomo, podemos hablar sobre cómo los átomos se enlazan entre sí, porque son precisamente los electrones los responsables de eso. Así que algo muy importante que debemos saber es que los átomos usualmente no se encuentran solos en la naturaleza y la mayoría de las veces se encuentran enlazados entre sí, lo cual tiene que ver con su atracción eléctrica mutua y la energía. Bien, entonces, ¿qué es un enlace químico? Es una atracción eléctrica mutua entre los núcleos, es decir, el núcleo de ambos átomos y los electrones de valencia de esos diferentes átomos, lo que hace que se unan entre sí. Bien, aquí mismo tenemos un enlace. Ahora, en el centro de esta molécula habría un núcleo con protones que tienen una carga positiva. Y en el centro de esta molécula o de este átomo aquí hay un núcleo que tiene protones con carga positiva. Y cada uno de esos núcleos está rodeado de electrones. Así que estos electrones están orbitando el núcleo de su propio átomo, pero al mismo tiempo son atraídos por la carga positiva del núcleo del otro átomo. Y esa atracción hacia el núcleo del otro átomo, debido a la carga positiva de los protones, forma este enlace entre ellos que hace que se mantengan unidos, por así decirlo. Entonces, ¿por qué crees que los átomos suelen encontrarse enlazados en lugar de estar solos? Una de las razones que mencionamos antes fue por la energía. Cuando los átomos están solos, se encuentran en una situación de alta energía potencial. Bueno, la alta energía no es algo que el universo favorezca, ¿de acuerdo? El universo prefiere situaciones de baja energía, igual que tú. Y aquí está el ejemplo que siempre uso. ¿Preferirías usar un control remoto para cambiar el canal de la televisión? ¿O quieres levantarte, cruzar la habitación, cambiar el canal, volver a sentarte? Ver el programa unos minutos, aburrirte, volver a levantarte, regresar al televisor, cambiar el canal, sentarte de nuevo y tener que hacer eso cada vez. ¿Quieres subir el volumen, cambiar el canal, poner pausa para ir al baño, lo que sea? Por supuesto que quieres usar el control remoto. Eso es mucho menos trabajo que tener que hacerlo a mano. El universo funciona exactamente de la misma manera. También puedes pensar en esto como una situación de montaña rusa. Bien, cuando un átomo está sin enlazar, está justo aquí arriba en la cima de una colina, podríamos decir una colina de energía, y está ahí sentado y tiene un potencial realmente alto de que podría rodar cuesta abajo, así que, por supuesto, quiere hacer eso, quiere rodar cuesta abajo y estar en esta situación de baja energía, y eso solo puede suceder si se enlaza con otra cosa. Así que si otro átomo entra en esta vecindad y se acerca, entonces ambos podrían enlazarse entre sí y eso reduce su energía potencial. Y eso es algo que el universo favorece y por eso ocurre la formación de enlaces. Bien, estamos a punto de empezar a hablar de electronegatividad de nuevo, así que solo quiero refrescarte la memoria sobre eso. Ya cubrimos la definición de esto cuando hablamos de las tendencias periódicas, pero vamos a repasarla. La electronegatividad era la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. Y recuerda que lo hacía teniendo mucha carga positiva. Cuanta más carga positiva tenías, más electronegativo eras. Así que vamos a empezar a hablar sobre los diferentes tipos de enlaces. El primer tipo de enlace que vamos a discutir es el enlace covalente. Enlace covalente. Vamos a desglosar eso. Generalmente significa como una asociación o sociedad. Valente. Bueno, eso se refiere específicamente a los electrones que conocemos como electrones de valencia. Así que es una asociación de electrones de valencia y como estamos hablando de enlaces, probablemente sea entre dos átomos. Así que los electrones de valencia entre dos átomos tienen una asociación entre sí.
Bien, aquí tienes la definición simple y básica justo aquí. Cuando dos átomos comparten electrones entre sí, están en un enlace covalente. Bien, así que cuando los electrones son compartidos están en un enlace covalente. Y esa es la palabra clave aquí, compartidos. ¿De acuerdo? Así que cada átomo va a donar la mitad de los electrones que se compartirán en el enlace. ¿De acuerdo? Y este compartir de electrones se debe a su electronegatividad. ¿De acuerdo? Así que tenemos un valor aquí para los enlaces covalentes que va de 0 a 1.67. Bien, si vas a ser covalente, no puede ser mayor que 1.67. Esto de aquí abajo es un rango de electronegatividades y determina qué tipo de enlace tienen dos átomos entre sí. Ahora bien, los enlaces covalentes en realidad se dividen en dos clases, ¿de acuerdo? Puedes tener un enlace covalente no polar o puedes tener un enlace covalente polar. Vamos a hablar de eso en un momento. En la parte de atrás de tu tabla periódica que tienes en clase, verás una nueva tabla periódica y tendrá una lista de las electronegatividades de cada elemento. Así que vamos a necesitar eso en esta sección. La mía es diferente a la tuya. La mía solo tiene las electronegatividades. La tuya tiene mucha más información. Aquí tienes cómo ayudarte con eso. En tu tabla periódica tienes una casilla que contiene el símbolo atómico y luego hay un montón de números a ambos lados de tu símbolo atómico. El número que nos importa, el que corresponde a la electronegatividad, es el número de arriba en la esquina derecha. Ese es el que nos interesa en tu tabla periódica y el que vas a estar usando, ¿de acuerdo? Así es como lo localizas. Hablemos de esas dos clases de enlaces covalentes. El no polar, ¿de acuerdo? Bueno, necesitamos saber qué significa polar, ¿vale? Cuando hablamos de polar en ciencia, nos referimos a cosas que están separadas en extremos opuestos, como un polo, como el polo norte y el polo sur. Y en este caso estamos hablando de carga, ¿de acuerdo? Así que si tenemos un enlace no polar, un enlace covalente, entonces eso significa que la carga no está separada, ¿de acuerdo? En otras palabras, la carga se comparte de manera equitativa entre los dos átomos. Ningún átomo tiene los electrones más que el otro, así que supongo que podrías decir que es una compartición perfecta si quieres. Es una compartición perfecta de electrones. Bien, entonces, los átomos que forman enlaces covalentes no polares están en el rango de 0 a 0.4 y esa es su diferencia, ¿de acuerdo? La diferencia en sus electronegatividades. Bien, así que no es lo que son en sí mismos, sino su diferencia. Un consejo útil es que cada vez que tienes dos átomos idénticos, la diferencia en su electronegatividad siempre será cero, lo que significa que siempre tendrán un enlace covalente no polar. Así que en tu tabla periódica, si miras el carbono aquí, queremos analizar qué tipo de enlace hay entre estos dos átomos de carbono. Estamos tratando de clasificarlo. ¿Qué tipo de enlace es ese? Bueno, tienes que mirar sus electronegatividades para averiguarlo. Así que miras en la parte de atrás de tu tabla periódica y ves que el carbono tiene una electronegatividad de 2.55 y necesitamos su diferencia. Así que dices 2.55 menos 2.55 y obtienes 0. Luego miras tu tabla aquí que te he dado y ves que si tienen una electronegatividad de 0 a 0.4, entonces lo vamos a llamar un enlace covalente no polar. Así que este enlace aquí es no polar. ¿De acuerdo? ¿Qué hay de este enlace entre oxígeno y nitrógeno? ¿Qué tipo de enlace es ese? ¿Está bien? Lo mismo. Vamos a buscar la electronegatividad del oxígeno en la parte de atrás de nuestra tabla periódica y vemos que es 3.44. Luego obtienes la electronegatividad del nitrógeno y ves que es 3.04.
Las restas y obtenemos 0,4. Bien, así que nuestro rango nos dice que este también debe ser un enlace no polar. En otras palabras, tienen una compartición perfecta de electrones. El oxígeno y el nitrógeno comparten los electrones de manera uniforme. Y ninguno de los dos obtiene los electrones más que el otro. Bien, ahora hablemos de un enlace covalente polar. Polar, como dijimos, significa que hay una separación de carga allí. Bien, así que todavía estamos compartiendo los electrones. Eso es cierto porque es covalente. Eso significa que existe esa asociación. Todavía están compartiendo. Pero como es polar, es una compartición desigual. Bien, así que tenemos esta compartición desigual de electrones. Muy bien, hagamos un ejemplo. Queremos clasificar qué tipo de enlace tenemos aquí. Así que buscamos la electronegatividad del hidrógeno y esa es 2.10. Y buscamos la electronegatividad del oxígeno y esa es 3.44. Las restamos y obtenemos 1,34. Así que si miramos nuestro rango aquí, cualquier valor de 0.41 a 1.67 es un enlace covalente polar. Así que esto cae dentro de ese rango. Debemos tener un enlace covalente polar aquí. Otro apunte sobre esto, notarás que solo porque el hidrógeno estaba primero en este pequeño par aquí arriba, no fue el primer número. Siempre haces el número grande menos el número pequeño. Bien, echemos un vistazo a este enlace aquí entre carbono y nitrógeno. Bien, vamos a buscar la electronegatividad del carbono, que es 2.55, y obtenemos la electronegatividad del nitrógeno, la restamos y obtenemos 0.49. Bueno, eso está dentro del rango de 0.41 a 1.67, así que nuevamente tenemos un enlace covalente polar. Comparten entre sí, pero no de manera igualitaria. Aquí tienes una especie de imagen de cómo se ven esas dos situaciones. Aquí tienes un ejemplo de compartición no polar. ¿Ves nuestra nube de electrones aquí? Observa cómo están distribuidos de manera equitativa sobre los dos núcleos de hidrógeno. Estos son dos hidrógenos que están enlazados entre sí, así de simple. Bien, aquí está el núcleo de un hidrógeno con su único protón y aquí está el núcleo del otro hidrógeno con su único protón y cada uno tiene su electrón flotando alrededor del núcleo. Bueno, cuando se enlazan, esos electrones pueden moverse alrededor de ambos núcleos al mismo tiempo, así, y es una compartición equitativa. Muy bien. Bueno, si miras aquí, tenemos una situación diferente. Tenemos hidrógeno enlazado con cloro. Bien, aquí está el núcleo de hidrógeno y aquí está el núcleo de cloro. De acuerdo, y cada uno tiene protones en su interior. El cloro tiene muchos más protones que el hidrógeno. Recuerda, cuantos más protones tienes, más electronegativo eres. Porque la definición de electronegatividad es la capacidad de atraer electrones hacia uno mismo. Así que, obviamente, cuanto más carga positiva tienes, más electronegativo eres. Por eso el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno y eso hace que tengan este tipo de enlace covalente polar. Observa cómo los electrones pasan mucho más tiempo alrededor del núcleo de cloro que alrededor del núcleo de hidrógeno. También quiero llamar tu atención a este pequeño símbolo aquí. Ese símbolo, voy a hacer un acercamiento, es una S con la cola cerrada. Y ese símbolo en particular quiere decir que es parcial. ¿De acuerdo? Así que cada vez que veas esa pequeña S con la cola cerrada, significa la palabra parcial. Así que tenemos un átomo de hidrógeno parcialmente positivo y un átomo de cloro parcialmente negativo. Y eso es lo que significa polar. ¿Recuerdas que te dije que polar significa separación? De hecho, vamos a escribir eso. Bien, justo aquí. Vamos a escribir que la palabra polar significa separación. ¿De acuerdo? Va a ser más positivo.
El cloro tiene los electrones a su alrededor la mayor parte del tiempo, por eso es parcialmente negativo. Cuantos más electrones tienes a tu alrededor, más negativo eres. Bien, este es el segundo tipo de enlace, se llama enlace iónico, y en un enlace iónico no hay compartición de electrones. Se eliminan completamente de un átomo y se entregan a otro átomo. Bien, entonces uno o más electrones de un átomo se eliminan y se transfieren a otro átomo. Bien, y la diferencia en su electronegatividad va a ser cualquier valor mayor a 1.67. Y eso está en nuestra pequeña tabla aquí abajo. Así que cualquier valor por encima de 1.67 va a ser un enlace iónico. Bien, aquí está la pregunta. ¿Recuerdas qué son los cationes y los aniones? Hablamos de ellos en la sección de tendencias periódicas. Esperemos que recuerdes que los cationes son iones con carga positiva y los aniones son iones con carga negativa. Y recuerda que un ion es simplemente una partícula cargada. Bien, normalmente los átomos son neutros, lo que significa que no tienen ninguna carga en absoluto. Pero para ganar estabilidad, perderán o ganarán uno de sus electrones del nivel de energía de valencia. Y cuando hablamos de estabilidad, vamos a volver a hablar de esa energía otra vez. Así que están en la cima de esta colina y están esperando unirse a otra cosa para poder bajar aquí a este nivel de energía más bajo. Eso es estabilidad. Si podemos bajar aquí a este nivel de energía bajo, entonces son estables. ¿De acuerdo? Aquí arriba, en la cima, son inestables. Así que cada vez que veas una pregunta o algo que hable sobre estabilidad, se están refiriendo a esta situación energética y necesitamos llegar a una situación de baja energía en la que el átomo esté unido a otra cosa. ¿Está bien? Bien, aquí dice que ellos pierden un electrón para convertirse en un ion positivo, ¿de acuerdo? O ganan un electrón para convertirse en un ion negativo. Así que aquí hay una pregunta. ¿Por qué se volvería positivo si está perdiendo un electrón? ¿Puedes responder esa pregunta? ¿Por qué sería positivo si está perdiendo algo? Quiero decir, siempre pensamos que tienes que agregar algo para volverte positivo. Entonces, en este caso, ¿por qué perder un electrón te hace positivo? Bien, esto se debe a que los electrones tienen una carga negativa. Y entonces, si pierdes cosas negativas, te vuelves positivo. Así de simple. Los elementos que se describen como metálicos tienden a perder electrones, y los elementos que se describen como no metálicos tienden a ganar electrones. Entonces, ¿dónde se encuentran los elementos metálicos en la tabla periódica? Necesitamos ser capaces de identificarlos. Bien, ya hemos visto esta imagen, hablamos de ella. Dijimos que todo lo que está a la izquierda de esta línea en forma de escalera era un metal, excepto el hidrógeno. Y todo lo que está aquí a la derecha de la línea en forma de escalera era un no metal. Bien, así que los metales se encuentran en el lado izquierdo. Podemos encontrar de la línea en forma de escalera. Y en lo que respecta a los no metales, estos por lo general se encuentran a la derecha. La línea en forma de escalera bien, entonces una vez que pierden o ganan estos electrones, obtenemos un átomo cargado, ¿de acuerdo? ¿Cómo llamamos a este átomo cargado o a esta partícula cargada? ¿Cómo se llamaba? ¿Recuerdas cómo se llama? Se llama ion, ¿recuerdas eso? Bien, esto nos lleva al hecho de que esto va a formar un enlace iónico porque primero creamos un ion. Muy bien, entonces estas partículas cargadas, estos iones, tienen cargas opuestas, positiva y negativa, y luego se atraen entre sí, y eso es lo que crea el enlace. Aquí está el orden en el que sucede, y es necesario que lo sepas.
Bien, primero se pierden o se ganan los electrones. Bueno, entonces se forma una carga y ahí es cuando se crean los iones. Y luego esa atracción entre cargas positivas y negativas es lo que crea el enlace iónico. La mayoría de las sales son iónicas. De hecho, realmente no puedo pensar en ninguno que encontremos en este curso que no sea iónico o que no esté unido iónicamente. Bueno, y fíjate que dije sales. Eso es plural. Bueno, sé que la sal con la que estás más familiarizado es la sal de mesa NaCl. Estoy seguro que ya has oído eso antes. Pero hay un montón de sales. Así es como se forma una sal. Cada vez que un metal se une con un no metal, se forma una sal. Y esa sal va a tener un enlace iónico. Entonces, cada vez que algo de este lado de la tabla periódica se une con algo de este lado de la tabla periódica, se forma una sal. Debes recordar que las sales están formadas por metales unidos a no metales y que las sales tienen enlaces iónicos. Así que siempre hay un enlace iónico entre un metal y un no metal. Aquí hay algunas diferencias entre los enlaces covalentes y los enlaces iónicos. Aquí tenemos hidrógeno y oxígeno y van a formar un enlace entre sí y este es un enlace covalente. Están compartiendo los electrones. Ahora bien, probablemente este sea un enlace covalente polar si miras su electronegatividad, así que estos dos electrones pasarían la mayor parte del tiempo alrededor del oxígeno y menos tiempo alrededor del hidrógeno, pero aún así los están compartiendo. Ahora, veamos este enlace iónico entre nuestro metal, el sodio, y nuestro no metal, el cloro. Lo que sucede es que el cloro tiene tantos protones en el núcleo que es como el abusón del patio de recreo. Se acerca al sodio, ve este pequeño electrón flotando solo y se lo arrebata completamente al sodio, lo roba por completo. Cuando lo hace, el cloro adquiere una carga negativa, el sodio adquiere una carga positiva porque perdió uno de sus electrones y los positivos y negativos se atraen. Así que el sodio se queda cerca. Es como el abusón que te quita el dinero del almuerzo y tú lo persigues diciendo devuélvemelo. Eso es lo que está pasando aquí. Aquí tienes una imagen un poco más detallada de ese escenario. Fíjate que el cloro tiene 17 electrones, lo que significa que también tiene 17 protones. Y el sodio tiene 11 electrones, lo que también significa que tiene 11 protones. Así que el cloro tiene más carga positiva. Se acerca al sodio y le roba este electrón de valencia. Recuerda que, según las tendencias periódicas, dijimos que mientras más lejos estén los electrones del núcleo, menos puede la carga positiva de los protones atraer a los electrones cuando están tan lejos. Así que se vuelven más fáciles de robar. Bien, entonces, este cloro de hecho viene y roba ese electrón. Aquí está, añadido al nivel de energía de valencia del cloro. Así que ahora el sodio va a estar cargado positivamente y el cloro va a estar cargado negativamente. Y también quiero asegurarme de que entiendas que este sodio de aquí es completamente diferente de aquel sodio de allá. Este es sodio real, el elemento. Es un metal brillante de aspecto plateado. Es fácilmente maleable, podrías cortarlo con un cuchillo de plástico. Tiene que mantenerse sellado bajo aceite porque una vez que reacciona o una vez que se expone a la humedad del aire, se prende fuego. Esto es un trozo de metal de sodio que ha sido colocado en un pequeño recipiente con agua y está flotando en la superficie del agua y se ha incendiado. Eso no es lo mismo que el ion sodio que tienes en tu sal de mesa. Esto no es lo mismo que esto. Bien, aquí vemos el sodio entrando en el agua. Flota en la superficie debido a las burbujas que crea por el calor, se prende fuego y es tan violento que verás que incluso salen chispas del metal de sodio en el agua. Y es muy importante aclarar que este gas de cloro no es para nada lo mismo que el anión cloruro.
el gas de cloro es en realidad de color verde y es extremadamente tóxico, venenoso. Se utilizó en la Primera Guerra Mundial. Se le conoce también con otro nombre, gas mostaza. Aquí tenemos a un soldado con una máscara antigás y parece que dos perros compañeros también llevan máscara antigás para evitar sucumbir a este gas mostaza. Eso obviamente no es lo mismo que el anión cloruro que está en la sal de mesa. Así que por favor entiendan que estas cosas son diferentes entre sí. Ese solo electrón que se transfiere del sodio al cloro lo cambia completamente y convierte esto en sal, y este es ese metal explosivo y este es ese gas venenoso. Bien, recuerden que la naturaleza prefiere usar la menor cantidad de energía posible, así que en una sal los compuestos iónicos deben minimizar su energía organizándose de manera ordenada en lo que se llama una red cristalina. Aquí hay algunas imágenes de una red cristalina. Aquí está la sal de mesa y notarás que este ion de sodio se está acercando a este ion de cloro, pero no puede llegar completamente justo al lado de él porque este ion de sodio y este otro ion de sodio tienen ambos carga positiva, así que mientras más se acerque, más fuerza repulsiva siente de estos. Recuerda que las cargas iguales se repelen entre sí, así que sí, este ion de sodio tiene carga positiva y ese ion de cloro tiene carga negativa, y sabemos que los opuestos se atraen, así que este ion de sodio quiere acercarse a ese cloro, pero cuando lo intenta empieza a ser empujado por estos iones de sodio que tienen cargas positivas. Lo mismo ocurre aquí. Este ion de cloro quiere acercarse a ese sodio y también a ese otro sodio, pero si lo intenta, entonces este ion de cloro y este empiezan a empujarlo. Así que esta disposición de red cristalina ocurre de esta manera precisa debido a todas estas fuerzas de atracción y repulsión que experimentan el sodio y el cloro. Están exactamente tan cerca unos de otros como pueden estarlo sin ser empujados por otro ion en la estructura cristalina. Bien, resulta que la estructura de red cristalina de la sal de mesa siempre tiene forma de cubo. No importa cuán grande o pequeña sea, siempre se partirá en forma de cubo. Así que existen estas grandes minas de sal llamadas minas de halita. Y en estas minas los minerales crecen en las paredes, formando cristales. Y esos cristales son en realidad NaCl, sal de mesa. Así que cortan estos grandes bloques de sal y luego puedes reducirlos a golpes. Podrías poner un martillo y un cincel justo aquí en el centro y partir este gran bloque, y cuando lo hagas simplemente se dividirá en un cubo más pequeño, ¿de acuerdo? Hasta llegar a los pequeños cristales que tienes en tu mesa, como puedes ver aquí. Así que desde ese gran bloque hasta la sal de mesa común y corriente, siempre se forma en forma de cubo, y eso se debe a su estructura de red cristalina. Ahora, no todas las sales se formarán en forma de cubo. Su red cristalina puede tener diferentes formas, lo que hace que las propias moléculas formen un tipo de forma diferente a escala macroscópica. Muy bien, solo recuerda que estos iones se atraen entre sí y también se repelen, y eso es lo que hace que se organicen a estas distancias perfectas. Todo es un acto de equilibrio, y ahora sabes por qué tengo un elefante encima de una pelota de playa. Muchas gracias por aprender conmigo y nos vemos la próxima vez.